Y acá estamos, como lo muestra en nuestro programa, siempre al lado de la gente, siempre tratando de proponerles en este espacio de los miércoles los temas que nos involucran a todos. Mientras agradecemos, como siempre, a quienes están al lado nuestro desde hace mucho, acompañando este programa con los auspicios, acompañando en cada uno de los detalles para que tengamos esta hora de televisión la construimos desde las ideas, desde los propósitos, desde entender. Por ejemplo, hoy, reforma previsional. Vamos a ubicarnos, reforma previsional provincial. Hay un plan que fue anunciado en conferencia de prensa, lo vamos a repasar. Y como nosotros siempre decimos, Canal 11 es un poco el medio que se acerca a la gente para tratar de darle herramientas porque cuanto más se nutra el debate de la opinión del conjunto, más rico va a ser. Vamos a tratar de explicar lo que se anunció los otros días y esto es la primera de una serie de encuentros, porque de aquí hasta que esto sea un proyecto de ley, que se trate, que se aborde, que se apruebe, que hay un camino por recorrer. Usted tiene que saber el primer punto. Hay un camino por recorrer. Ya mismo voy a presentar a quienes en el día de hoy me están acompañando en esto, insisto, la primera ronda de una serie de debates que vamos a tener donde el tema previsional es el eje. Está el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos, Oscar Montes. Gracias por estar, Oscar. Buenas tardes, un gusto, al contrario. Martín Tactagui. Así es. Lo dije bien. Secretario adjunto de ACMER Paraná. ¿Cómo andamos, Martín? Muy bien, muy bien. Y la doctora Carolina Fischbach, abogada, previsionalista, directora del Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos. Gracias por estar a los tres, gracias por estar. Buenas tardes. El primer clip tiene que ver cómo se contextualizaba este anuncio. Entre Ríos y el gobierno entrerriano, la gestión Frigerio tiene un plan. Así lo anunciaba el ministro de Gobierno. Venimos el día de hoy a decirles que hemos heredado una caja de jubilaciones en total deterioro y déficit. Y nosotros con el licenciado y por pedido del gobernador hemos venido trabajando un plan de salvataje y no venimos a salvar la caja a costa de alguien, sino que venimos a establecer una propuesta de salvataje de la caja con todos. Porque la caja de jubilación no es una entelequia. Los sistemas solidarios de seguridad social tienen un sustento económico y un sustento filosófico. El económico es que dé, para que el sistema funcione como debería funcionar, la cantidad de activos sobre pasivos estimativa o ideal debería ser 4 activos sosteniendo un pasivo. Hoy estamos en 1,89 activos por un pasivo. Estamos en menos de la mitad del ideal. Tenemos un promedio de jubilaciones que supera por 3 al promedio de jubilaciones de Nación. Venimos a contar a la ciudadanía nuestro programa de salvataje de la caja de jubilaciones y el plan de acción. Primer punto, la actual ecuación económica que hace que tengamos un déficit previsional tan alto supera esa relación de 4 a 3 que debería ser la ideal, está casi 1 a 1. Usted no entiende, yo tampoco, por eso vamos a intentar saber qué significa esto. Carolina, escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, la caja primero se nutre de los aportes y contribuciones de la gente que está trabajando en actividad, valga la redundancia, ¿no?
el empleado que va todos los días a Casa de Gobierno, al Hospital San Martín, a dar clase los docentes, todos dependientes del Estado provincial. De eso se nutre la caja actualmente. No es que uno tenga una cuentita y después se va a jubilar con lo que uno aportó, sino O sea, que el activo hoy... Olvidamos el esquema, este es mi tarrito de ahorro, Exacto. lo que aporté durante el año. No es así. El aporte que yo hago hoy, que haces vos y que hacen acá los compañeros de trabajo, en realidad le están pagando la jubilación al que está jubilado hoy. Entonces, para que sea sustentable lo que explicaba el ministro y también Gastón Bañat, es que necesitábamos 4 de nosotros 4 acá, para sostener a un jubilado. ¿Y qué pasa? 4 aportes para sostener una jubilación. Una jubilación. ¿Y qué pasa? Hay 1 y un pedazo mío de lo que aportamos. Para sostener. ¿Qué es lo que estaría sosteniendo? Entonces, no estaría alcanzando. Claramente es una ecuación que no da económicamente hablando. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Sostener el 82% móvil, sí, porque eso es una, digamos, es una lucha y una conquista, es importantísimo. Y sostener la caja provincial. O sea, yo soy una defensora ultranza de la caja provincial. Lo peor que nos podría pasar Es no tener la caja en poder es de la que provincia. nos chupe ANSES. Claro. Eso es lo peor que nos podría pasar como sociedad entrerriana. Y este déficit, cuando uno dice déficit, faltan recursos. A ver, Exactamente. déficit, faltan recursos. No se arrastra de una gestión. No, esto yo empecé hace 20 años y siempre hubo, no sé si habrás escuchado vos también, Claudia, Sí. y acá los compañeros, siempre hubo déficit. Lo que pasa es que lo estamos mirando y mostrando porque estamos atravesando también una situación de crisis social y económica mucho más profunda. Entonces, y sí, no alcanza la plata, y si tenemos un déficit de 18.000 millones de pesos por mes en el mes de marzo en la caja, y no sé de dónde puede salir la plata. Hay recursos, digamos, la propia ley de jubilaciones, que vamos a decir, Claudia, ya cumplió 30 años. La ley que rige las que jubilaciones... hoy, al día de hoy, ¿qué ley vigente tenemos? Es de agosto del 93. Es vieja. Para todo lo que aconteció en el mundo, cómo han cambiado las cosas, es abismal la tecnología, cómo avanzamos en una cantidad de cosas, y la ley quedó, para mi gusto, y es una opinión, y como toda opinión es personal, sí. ha quedado vieja. Bueno, la propia ley también, dentro del artículo 12, establece algunas pautas de dónde se puede nutrir que no se estaban utilizando, y me adelanto un poquito a lo que dijo el ministro, es uno de los puntos de los que quieren echar mano para poder achicar ese déficit. Vamos a dejarlo ahí porque quiero ampliar la ronda. En esto de que estábamos esperando la conferencia de prensa y que no llegaba la conferencia, nos enteramos después que había habido una suerte de diálogo previo, que fue un diálogo previo institucional, pero que el tema cajas, jubilaciones, centralidad, tenemos que hacer algo, ya lo habían hablado. ¿Esto fue así, Oscar? Exacto, fue así. Inclusive hace un tiempo el mismo gobernador de la provincia convocó a los secretarios generales de los sindicatos para comunicarle a todos los sindicatos. En ningún momento él nos planteó, y creo que es muy bueno, como lo plantea la doctora, con mucha claridad, en ningún momento el gobernador de la provincia nos dijo vamos a debatir la situación, sino al contrario, él nos anuncia porque es facultad de él, porque necesita achicar el déficit, es una mirada, una posición política, como lo dijo el señor gobernador de la provincia cuando nos convocó a los gremios, de que cómo intentaba buscar alternativas para salir de este déficit. Fue muy claro con respecto al 4-1, el 1,82, 1,89-1, pero nosotros también tenemos una posición diferente y es real que la ley es vieja, que hay que ir a actualizarla, y hay que actualizarla con todos los actores porque necesitamos adecuarla a la realidad. También podemos decir del otro lado con una mirada mucho más simple, si necesitamos 4-1, ¿y por qué no generamos todas las vacantes que hay libres en el Estado que las necesitamos? Porque necesitamos un Estado mucho más a la altura de las circunstancias y que demos mucho más servicio como necesita la población. Entonces ahí vamos a llegar a 4-1. Llegamos a 4-1, pero en esto claro, llegamos a 4-1 rápido, sí. ¿no? Si es 1,89, 1,82, si necesitamos 2 trabajadores por cada uno. La podemos hacer simple. El tema es que es la misma caja, es del mismo bolsillo que sale la plata y necesitamos alternativa diferente. Nosotros hemos planteado alternativa diferente
desde la multisectorial, en el anterior gobierno, un plan, una estrategia económica, nosotros decimos, ¿nos alcanzó? No. ¿Fue tomada por ese sentido, en ese sentido? No. Pero vamos a seguir insistiendo, nosotros planteamos que hay otra alternativa y que no seamos nosotros los trabajadores y trabajadoras el ajuste. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos firmamos hoy, si la ecuación da que el promedio de jubilación para cada uno de los trabajadores y trabajadoras es más o menos 730, 750 mil pesos, firmamos hoy. Ahora, ¿por qué tenemos trabajadores y trabajadoras que perciben menos de 300 mil pesos de jubilación y que no le alcanza para sobrevivir? Bueno, ahí están las distorsiones, porque poco cobran muchos y muchos cobramos poco. Vamos a seguir hablando de las distorsiones y del plan que vos decís que tienen y que seguramente, porque obviamente antes de presentar esto en conferencia de prensa hubo previo, como lo acaba de reconocer el secretario general de ATE, muchas reuniones donde ya se sabía que el tema de la caja de jubilaciones iba a ser uno de los temas de esta gestión al inicio. Digo, se fue a la Corte a decir, y ustedes dirán, ¿por qué se fue a la Corte? Y ¿se acuerda que hubo una pandemia y que hubo un estado de emergencia en la República Argentina? Bueno, aprovechó el gobierno nacional y dijo, lo que teníamos que girar a las cajas no se gira, previo a la pandemia, porque estamos en una emergencia social y atendemos la pandemia. Ahora, ese recurso nunca más volvió. Nunca más volvieron los recursos del PAMI a la caja como nuestra de la provincia de Entre Ríos. Habrá otras cajas provinciales que estarán en la misma situación. Digo, el componente también no es antojadizo. No, pero sí es verdad lo siguiente. Por un lado, el gobierno de la provincia observa algo con lo cual nosotros entendemos que los números no son del todo como lo están planteando. No son así. Por un lado, la idea de que 4 activos deben sostener a un jubilado, en realidad es menor. En realidad, quienes deben sostener son 3 activos. Porque, ¿cuánto es el aporte que hacemos los trabajadores del Estado, docentes y trabajadores públicos y de la salud? 16%. Eso es lo que nos retienen a nosotros en concepto de aporte previsional a cada uno de los trabajadores, más el 16% que pone el gobierno de la provincia en concepto de patrón. Por lo tanto, por cada trabajador hay un 32% de su salario que se aporta para sostener este régimen que es solidario. ¿Cómo es que los pasivos pueden cobrar la jubilación? Porque hay un régimen que es solidario, donde los activos somos solidarios con los pasivos, como decía la doctora, y sostenemos su jubilación. Ahora, 32% por cada uno hace que cada 3 trabajadores puedan sostener a un pasivo. ¿Por qué decís 3 y no 4? Porque es 32 por 3 dan 96, casi el 100% del salario del pasivo. Por eso es que en realidad es 3 y no 4. Eso es un primer aspecto con lo cual tenemos diferencia con el anuncio. Claro, porque en realidad es como que plantean un trabajador más y nosotros decimos, no, con 3 trabajadores se sostiene a un jubilado. También es verdad que hay un déficit que es enorme, que no es solamente este gobierno, que es anterior. Hoy suma 150.000 millones de pesos el déficit total de la caja. Ahí quiero que pongan en el título, el graph. El déficit de la caja de jubilaciones hoy, 150.000 millones de pesos. Eso lo tenemos que tener como claro. Me parece una información importante para que la gente la tenga en cuenta. Reclamo que el gobierno de la provincia acaba de presentar en la Justicia Nacional para que se le restituya. Porque hay otro aspecto. Oscar Monte lo dice muy bien, porque desde la multisectorial lo hemos sostenido y se lo hemos presentado a Bordet. Cuando fue la ley de emergencia de Bordet, nosotros ahí sí le llevamos un camino para solucionar la crisis de la provincia de Entre Ríos. ¿A quién había que grabar? ¿Cuáles serán las entidades económicas y productivas en esta provincia que tenían las condiciones de poner un poco más de sus aportes empresariales para sostener la crisis de la provincia? Pero además de eso, que lo estamos trabajando en la multisectorial, decimos una cosa más, que es, en el gobierno de la Nación, en el decreto 7023, primer decreto que toma Milei, allí confisca los montos de las cajas previsionales provinciales, que es el monto de ANSES de 76.000 millones de dólares. Ese es un monto exorbitante. 76.000 millones de dólares que le pertenecían a ANSES y que con eso solventaban los déficits de las cajas previsionales. Cuando pasa al Tesoro Nacional, desaparece. Entonces el recorte es abrumador, porque los 18.000 millones de pesos de déficit provincial en las cajas
tiene un condimento que tiene que ver con el corte que ha hecho el Gobierno de la Nación en ese sentido. O sea, aparece otro tema de no menor valor, lo está poniendo ACMER en la mesa para que se visualice el recorte que el Gobierno Nacional, esto de tomo recursos del ANSES, no se los voy a girar todavía, porque bueno, ahora hay una acción judicial, de alguna manera la Corte va a tener que responder a esto, o por sí o por no, pero algo va a tener que decir. No puede decir, no lo voy a contestar. Digo, son recursos federales, ¿no? Si a ustedes les parecen, así que vos me decís, con relación a eso, estás observando esto del 4-1. Sería, les gusta más a los docentes hablar del 3-1. Ya lo vamos a abrir un poquito de vuelta a la fórmula. Y el tema del recorte nacional. Vamos a escuchar lo que decía Gastón Bañat. Lo tengo desmenuzado punto por punto, porque me parece que nos tenemos que tomar el tiempo para que la gente entienda. La gente no es ajena a esto, porque es el trabajador, el que está en los comedores, es el que es docente, es el que está el personal de la administración pública, que es la fuente laboral más importante que tiene la ciudad de Paraná y muchos municipios entrerrianos también. Vamos a escuchar la primera parte de Gastón Bañat. Con 3 líneas de acción que tienen básicamente con medidas internas del organismo que ha estado ejecutando estos 6 meses. Se ha logrado un primer objetivo, que era estabilizar ese déficit creciente y empezar a bajarlo en algunos puntos. Una de las gestiones iniciales también que se hizo, que era algo que estaba postergado y pendiente, tiene que ver con el reclamo que por primera vez y de forma inédita se terminó en un reclamo del gobernador en la Corte Suprema para reclamar esos fondos que todos los meses tienen que venir a la provincia. Son los aportes de todos los jubilados entrerrianos que en gran parte de su vida activa lo hicieron a Nación, y que esos fondos tienen que venir. Esos fondos tienen que venir, dice Gastón Bañat. ¿Lo reconoce? Sí, el reclamo está hecho, está presentada la demanda, efectivamente, o sea, yo la chequeé, personalmente la chequeé, claro. Se circularizó el oficio. Que efectivamente por supuesto, porque uno puede decir cualquier cosa y después entra a la mesa virtual y no existe nada y nos quedamos con... Ah, perfecto. Entonces entramos en la mesa virtual del Poder Judicial de la Nación y efectivamente está hecho la presentación de la demanda por el fiscal de Estado y se cursó lo que corresponde reglamentariamente el artículo 8 de la ley de que hay que notificarle a la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el primer paso que se hace cuando uno entabla una demanda o un reclamo contra cualquier parte del Estado Nacional, vamos a decir, sea ANSES también, o sea AFIP, bueno, en este caso directamente contra el Estado Nacional. Para quienes está hecho ese primero y está contestado que fue tomado como que en conocimiento de que existe un pleito iniciado contra el Estado Nacional reclamando. Ahora va a haber que correrle traslado de la demanda. Todavía no se le corrió traslado de la demanda. Perfecto. Eso es lo que pude constatar hoy estamos a miércoles, el lunes. El lunes. No está corrido el traslado de la demanda. Al lunes digo, no. Cuando la Corte le toque dirimir esta cuestión, si existe razón jurídica, judicial, a la provincia de Entre Ríos, ¿se puede ordenar liberar los fondos o es algo que tiene injerencia en el Poder Ejecutivo Nacional primero? Y no tendría que ser, es la independencia de los poderes. Claramente, lo que pasa es que... Sí. Digamos, es a ver, obvio que los poderes son independientes. ¿cuál es el tema? Pero la en ley. Argentina existe algo que se llama teléfono, servilleta. Sí, yo te cuento lo que está en la ley. Lo que pasa por el otro lado. Rosca, obvio. Librerías. Eso puede ser que se cajonee un expediente como se puede hacer, digamos, que no es lo correcto. ¿Sí? Legalmente corre traslado, tiene tanto tiempo el Estado para contestar esa demanda, se le hace saber al Estado provincial qué es lo que contestó y se le da la oportunidad al Estado provincial de decir algo y luego, si no hay prueba que hacer, digamos, porque en realidad es una discusión legal de si se aplica o no una ley o no, y no hay que demostrar algo, entra lo que se llama a dictar sentencia, que puede ser apelada también. O sea, y ahí, bueno, vamos a ver, pero no. Pero los tiempos no son tan súper rápidos como uno quisiera, como uno necesitaría en la vida y en la cotidianidad y en la plata que necesitamos que entre, por Dios. En la plata que necesita. O el acuerdo político antes para subsanar esta situación. Porque es real lo que vos planteás. El acuerdo político para subsanar este error, decir, bueno, se acuerda políticamente
Y porque es cierto, se necesita el WhatsApp, el teléfono y el acuerdo político para solucionar este tema. Ahora, ¿por qué pasó tanto tiempo? Porque antes se acordaba y los otros gobiernos nacionales a la provincia le iban girando. Hoy cerraron todo, por eso se tranca y hoy está este problema. Ahora, es cierto que el Estado provincial nunca había reclamado por la vía judicial, es real. Y Es real, es la primera vez que lo reclama claro. y no es de ahora, digamos, Claro. es viejito Es porque la deuda. es viejo la deuda, entonces es la primera vez que se reclama. Y está bien porque Lo hay que ser ubicamos, previa responsable. a la pandemia, en el 90... No, pero es real, porque a ver, en esto de reclamarlo está bueno porque es una posición y después se va a la política para resolver, pero es Por una supuesto. posición que se toma, porque no es fácil cuando el gobernador dice vamos a tomar la definición y atrás de la definición hay también una contratación política para acordar esta situación. Hace 2 días el gobernador de la provincia, el señor gobernador de la provincia, estuvo reunido con el jefe de gabinete. A ver, entonces, cuando tomás una definición judicial, también habla con las máximas autoridades nacionales y todo juega, todo hablan, todo acuerdan. Ahora, el acuerdo de la caja también debe estar en el macroacuerdo de todo lo que se está jugando hoy. Y me tomo de lo que decís. ¿Por qué? Porque cuando respondiste la pregunta anterior, esto de los acuerdos, del diálogo político, mencionaste claramente que le habían planteado al gobernador, al ex gobernador, Bordet, que tenían un plan. Bordet comenzó el primer año de gestión numerando objetivos que sí o sí iba a cerrar. Uno de ellos era el déficit de la caja de jubilaciones. Lo dijo con mucha vehemencia, me llamó la atención a mí. Y en el último discurso que hizo ante la Asamblea Legislativa, dijo, antes de irnos vamos a cerrar el déficit de la caja de jubilaciones. ¿No tuvo acuerdo político? ¿No hubo acuerdo político? ¿Qué falló ahí? No, a ver, yo creo que no sé, lo tendrá que responder él. Nosotros sí tenemos bien claro. Yo veo desde los gremios, ¿qué pasó ahí? Tenemos bien claro que cuando llamaron, intentó no lo hacerlo, llamaron? la fenomenal marcha de los trabajadores y trabajadoras en la calle, miles y miles resistiendo de una forma en consulta, esa es la contestación. Muy distinto cuando te llaman a debatir, necesitamos debatirlo. Ahora, también sabemos muy bien los trabajadores y trabajadoras cómo la vamos a defender, porque es un derecho adquirido, es la mejor caja que tenemos en el país, porque le da sustentabilidad al salario de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, que tienen mucho tiempo, y seguro que pero que nosotros vamos a estar defendiendo el derecho de los trabajadores y trabajadoras, no está seguro, y tiene que ver con esto, porque más de 35 años en la administración pública, no es el primer gobernador ni el último que va a decir vamos a atacar el déficit de la caja, pero dice vamos a atacarlo, vamos a solucionarlo, pero se debían siempre para el mismo lugar. Sí, siempre para el bolsillo. Vale la pena aclarar lo siguiente. Por un lado, nosotros esta idea de que la caja no sea deficitaria, nosotros la ponemos en duda. La caja no necesariamente tiene que quedar en cero. Es probable que el régimen previsional sea deficitario y que el Estado nacional y provincial lo sostenga. Claro que es probable, porque nosotros tenemos que pensar que hay una cuestión que tiene que ver con cuánto más vive la gente que se jubila ahora que lo que se vivía hace 20 o 25 años. Eso genera un déficit efectivamente porque la gente ahora vive, los jubilados, 15, 20 años más de lo que vivían hace 20 años. Antes, a los 70, 75 años, muchas de las vidas se extinguían. Hoy llegamos hasta los 90, 92 años. Bueno, digo, eso es un componente. Pero al mismo tiempo, nosotros decimos, tenemos que defender la 8732, que es nuestra caja de jubilaciones. A pesar, nuestra ley de jubilaciones, a pesar de que tenga 30 años, tiene para nosotros un valor supremo, porque es lo que a nosotros nos permite hoy tener el 82% móvil. El ministro lo decía muy bien. Él dice, pagamos en promedio una de las jubilaciones más altas del país. Efectivamente, es la segunda jubilación en promedio más alta del país. ¿Saben por qué? Porque los trabajadores del Estado no tenemos prácticamente aportes en negro. Los trabajadores del Estado, los docentes y demás, tenemos la mayoría de nuestros salarios en blanco. Por lo tanto, todo eso hace que después impacten las jubilaciones. Por eso, ahí la 8732 para nosotros es tan valiosa, no someterla a ningún tipo de discusión y defenderla a rajatabla. ¿A ningún tipo de discusión? No, de ningún tipo, porque cuando se empieza a abrir la 8732 para discutir, por ejemplo, la movilidad o el 82% móvil... Pero eso ya es un compromiso que dijeron que no lo iban a tocar a eso. Permítanos que nosotros desconfiemos.
permítanos que desconfiemos, porque si eso lo quieren hacer, el artículo 63 y el 71 habla de estas dos cuestiones. Pero no se van a levantar la mano de sus representantes, Pero ahí está, los legisladores. lo que dice Martín, pero hoy necesitamos modificar la ley y ahí sí necesita otra discusión en la legislatura. Hoy se pudo hacer por decreto lo que se modificó. Ahora, en eso necesita la modificación de la ley. Estamos aprendiendo mucho de lo que nos están diciendo las palabras de los gremios. Está aquí el representante de ACMER, está la Asociación Trabajadora del Estado. Creo que es una masa salarial importante, tanto docente como trabajador del Estado. Creo que van a estar en lo mismo que UPCN, en el centro de todo este debate. Yo tengo que hacer la pausa. Como siempre, vamos a ir a encontrarnos con la pausa con una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos. Ustedes saben, hubo una campaña para que los medicamentos vencidos sean desechados como corresponde. Un medicamento, cuando se vence, pasa a ser un producto tóxico. No se puede desechar en el agua ni en la tierra. Tienen que ser desnaturalizados. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Se realizó exitosamente esta campaña y se va a realizar dentro de muy pocos meses otra más. Vamos ahora a la pausa. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para tomar la decisión correcta. Haga más rentable su negocio e incorpore su veterinario al equipo de trabajo. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andes Pasos 250. Estamos hablando de un tema que le interesa a usted, a mí, a todos aquellos que son empleados del Estado. Tenemos, y en esto yo le decía a Carolina, que aclarar y hay que hacer docencia para que mientras más nutrido esté el debate sea mucho mejor. Por ello tenemos y agradecemos la presencia de dos gremios mayoritarios, como son los docentes, como son los trabajadores del Estado. Están sentados acá. Esto es la primera de una serie de charlas. Y yo hoy decía, no nos confundamos. Lo que pasó hoy en el Congreso Nacional, que usted está escuchando cuando va en el auto, cuando va en la radio y todo lo demás, eso es el Plan Previsional Nacional. Asegurar un monto, un mecanismo de reajuste de jubilaciones nacionales. ¿Tiene que ver eso con nosotros? No. No. Es así de simple. No tiene que ver con eso. Con nosotros tiene que ver el anuncio que hicieron los otros días en conferencia de prensa las autoridades del Poder Ejecutivo, donde hablaron
hay un plan para empezar a sanear la caja de jubilaciones. No se sostiene más la caja con este déficit de, aportaron un número acá, 150.000 millones de pesos. 150.000 millones de pesos. Hay que sostener 150.000 millones de pesos. Vamos al otro ítem que nos hacía Gastón Bañat, es el actual presidente de la Caja de Jubilaciones. Cumpliendo con el artículo 14, los 3 ministerios que tienen que ver con los estamentos esenciales, que son los más numerosos, van a hacer a partir de ahora un aporte solidario todos los meses que va a contribuir, sobre todo el tema seguridad, educación y salud, para aportar desde los presupuestos ministeriales un aporte solidario todos los meses para contribuir a bajar el déficit de cada escalafón. Un aporte extraordinario desde los ministerios. ¿Sirve? ¿No sirve? Y para, a ver, primero, ¿por cuánto tiempo? Segundo, ¿cuánto va a ser el aporte? De eso depende. No alcanza el presupuesto hoy para funcionar, lo van a aportar más. Claro, no, me parece que estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Sería una cosa así. Totalmente. Y en ese concepto ideal, él hablaba recién, no le convence mucho el tema, y en eso disentía, con tu criterio de 4 a 1, de 3 a 1. ¿Cuál sería el criterio ideal para empezar a caminar un camino serio de sanear los números de la caja? A ver, no está mal lo que está planteando. No sé qué repercusión va a tener en los presupuestos, porque si les da, porque claramente si sacan de un lado para poner en otro, no sé, entonces es como que les sobrara, o no sé cómo van a reestructurar los ministerios de presupuesto. O qué van a disminuir, qué es lo que van a achicar para darle ese aporte solidario a la caja. O sea, por eso digo, viéndolo desde la caja netamente, olvidándome de todo lo demás, está fantástico, ayudemos a la caja, si se puede con ese aporte solidario, todo suma, digamos. ¿Alcanza? No sé, porque no sé cuánto es el aporte, no sé cuánto va a venir de plata por mes. Tenemos 18.000 millones de pesos mensual de déficit. Entonces, ¿cuánto? Empezó un caminito, digamos, de reestructuración interna, que fue el primer punto que planteaste, Claudia, que te planteó Gastón. Internamente se vio en la caja, se vieron resonancias de acomodos, de cuestiones. ¿Cuál fue? ¿Qué impactó? Porque no se entiende ahí. Lo que pasa es que son cuestiones muy domésticas, internas de la caja, de adscripciones que estaban, los hicieron volver, vos no tal, bueno, jubilate. Entonces, a ver. Jubilaciones que se pagaban indebidamente. Jubilaciones que se pagaban indebidamente, empezaron a hacer cruzamientos de datos. Gente que estaba cobrando que no tendría que haber estado percibiendo. Recordemos, por ejemplo, las pensiones, si vos rehaces tu vida amorosamente, dejas de cobrar la pensión. Eso mucha gente no lo sabe. Mira. Mira vos. Un dato, un datillo. O sea que si vos percibís una 40-35 y te casaste... No, la pensión. Vamos a hacer la hipótesis de que mi marido falleció, pobrecito, no, pero ponele. Y yo cobro una pensión porque mi marido falleció... y me junto con él. Automáticamente yo tendría que dejar de percibir la pensión. Correcto. Pero este cruzamiento de datos en las realidades no acontecía y muchos beneficios se siguieron pagando. Entonces, está bien, uno dice, pero es una nimiedad. Bueno, pero es eso, es lo otro, es más allá. Es gente que está cobrando sin tener que cobrar. Bueno, es el aporte de los ministerios. Entonces digo, bueno, veamos el panorama completo y tratemos de ayudar y solventar a la caja. No nos quedemos con una sola mirada, solamente el aporte alcanzará, y no, claramente no va a alcanzar ese aporte solidario de los ministerios, ¿no? Por eso también están los otros puntos, los otros 3 puntos que propuso. Uno que está dentro de la propia ley, digamos, que nunca se aplicó, pero es legal. ¿Está dentro de la ley? Sí, o sea, es horrible, pero está dentro de la ley. Está habilitado por la ley. Está habilitado por la ley, que te estoy adelantando, digamos. El próximo punto. Estoy spoileando el próximo punto, dirían los chicos. Vamos a escuchar el próximo punto, a ver si lo tenemos listo ya. A aplicar también dentro de la actual ley dos aumentos de alícuota que tienen que ver con el sector de regímenes especiales. Son aquellas personas que se jubilan con el 82% móvil dentro de la ley, pero que la edad jubilatoria todavía no accede a la edad ordinaria, digamos, de la jubilación ordinaria, y que la ley estipula que tienen que seguir aportando hasta la edad jubilatoria ordinaria. Con lo cual se va a aplicar una alícuota de 3 puntos, tanto para los activos como para los aportes patronales, los que tiene que hacer el gobierno, y 3 puntos también para aquellos jubilados del régimen especial que van a aportar hasta el día que accedan a la edad
jubilatoria de la edad ordinaria. O sea, incrementar un poquito hasta que llegue el momento de jubilarse. Sí, claro, La porque edad. los docentes que somos parte de los que tenemos el régimen especial, nos jubilamos, las mujeres a los 52 años y los varones a los 54. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? 3% los que nos vamos a jubilar, supónganse, yo me jubilo a los 52 años y la ordinaria para las mujeres a los 57, esos 5 años sigo aportando a pesar de estar jubilado 3% de mi jubilación. En el caso de los varones, nos jubilamos a los 54, para llegar a los 60 son 6 años, que estando jubilados seguimos pagando durante esos 6 años 3% más. Por lo tanto, ¿qué es lo que ofrece el gobierno como solución? Que los trabajadores paguemos 3% más en la calidad de activos y en la calidad de jubilados hasta el régimen ordinario de nuestros aportes, que es lo que nosotros planteamos respecto de eso, que verdaderamente no están dadas las condiciones salariales para que lo hagamos. Pero además de eso, porque el gobierno plantea el problema de pensar un aporte de los ministerios. Hoy lo vimos al gobernador Frigerio y le llevamos un petitorio porque tenemos las escuelas en la ciudad de Paraná, en el departamento, en condiciones deplorables. ¿Qué es lo que nos dice? No tenemos plata. Y nos dice, estamos gestionando sin plata porque se puede gestionar sin plata. ¿Cómo se gestiona sin plata? No reparando las escuelas, no resolviendo los problemas edilicios. Entonces, ¿de dónde va a sacar ese dinero extra si no sostiene lo más elemental? Ahora, yo digo, y voy porque lo siento como inflexible, ¿no? Y en toda mesa de negociación tiene que haber, esto es así, es el ABC y ustedes tienen carrera gremial, no es ni de hoy ni de ayer. Digo, ¿qué puntos ponen en consideración? Porque, digamos, reconocen que esa cifra deficitaria no se puede seguir agigantando. Excelente. Nosotros primero reconocemos el valor del gobernador de decir, este es un déficit con estos números, hizo un informe absolutamente completo que lo ponemos en valor porque es un informe que nos permite ver con claridad cómo es cada uno de los estamentos, porque hay que decirlo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Hay un problema que tiene con 84 rubros distintos. 84. Claro, que se negocian las paritarias en el orden nacional, pero se pagan en el orden provincial. Supóngase, en el caso del Poder Judicial. El Poder Judicial resuelve sus paritarias en el orden nacional y los empleados judiciales van por ley de enganche. Entonces, las paritarias son nacionales, pero ¿quién paga ese salario? La provincia. Entonces, ahí genera un déficit importante. Importante. Es muy importante. Esos números, ellos lo ofrecieron como dato. Lo que nosotros le planteamos es que no somos los trabajadores los que tenemos que pagar ese déficit. Hay un reclamo concreto que hay que hacerlo, como lo hizo en el orden nacional, tanto en el orden judicial, pero también en el orden político. Porque no puede decir el gobernador, frente a un desorden deficitario como el que propone la Nación, recortándonos absolutamente todo, que va a mandar a aprobar las leyes. Hay una contradicción. La ley base es más precarización laboral para los trabajadores y para el pueblo. Entonces, se apoya eso y después nos dice a nosotros que tengamos paciencia, es difícil, porque es contradictorio, nos pide cada vez más ajuste a nosotros y más abnegación frente a condiciones salariales deplorables. Y Carolina, y ahí mencionó un tema interesante, el del Poder Judicial. Es un tema muy interesante, ya te lo voy a consultar. Sí. Porque la ley de enganche que tiene el Poder Judicial y que cada vez que se ha querido tocar, porque ya la han querido tocar, se ha planteado claramente a magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En una ley de enganche, lo coherente sería que quedaran enganchados en absolutamente todo, es decir, en el sistema previsional nacional. Pero ahí hubo alguna picardía que se ató allá lejos y hace tiempo. Volvemos a hablar de los celulares, de los sótanos, de la librería donde se negocian todas estas cuestiones, políticamente hablando, y quedó atado, se desglosó y la jubilación la paga la provincia de Entre Ríos. Y ese aporte es un aporte oneroso. No hay manera que esa ecuación cierre. Y no, en lo que va del año, si mal no tengo entendido, hubieron 3 aumentos o cambios de UMA, que cambia también la unidad de medida arancelaria también, porque los aranceles de los honorarios también cambian en base a la ley de enganche, y eso se ve reflejado también en los sueldos de los funcionarios judiciales también. Sí, claro. 3 aumentos hubieron
o 4, porque también los hacen retroactivos. Y después la caja tiene que salir a pagar también. Es un lío y falta de plata y importante. para que no se jubilen por la caja de jubilaciones provinciales, sino que adhieran en un 100% esa ley de enganche, ¿qué hay que hacer? No, lo que pasa es que son empleados judiciales, son funcionarios del Estado del Estado provincial, no se puede sacar. O sea, Claro. es como decir que los docentes vayan a jubilarse por ANSES. No, o sea, no. Lamentablemente, o sea, no es lamentable, digamos. ¿Y cómo se corrige esto? Qué buena pregunta. Recortando lo que menos tenemos. A ver, esto es viejo. No, sí, ya lo sé, ¿qué es lo que hace el pero me gobierno gustó el nacional? ejemplo Pero que bueno, recordó él, porque son jubilaciones VIP, para decirle A ver, de alguna manera. Sí. Son se muy, recauda muy el altas. 2% y se paga el 8%. Ujú. Ahí tenés un problema ya que imposible de sostener. Si recauda en el grupo eso, o en el sector, o en el estamento, recauda el 2 y paga el 8, después del trabajo que vos hiciste para intentar sanear la caja, que cuando asumiste el 41% de déficit tenía y lo recortaste al 37%, podando de todos lados e intentando organizar la caja, restaste 4 puntos, pero también me está reconociendo en la conferencia de prensa y en el informe, está reconociendo que aportan el 2%, se llevan el 8% de lo que se necesita para pagar las jubilaciones, y también tenemos otro problema. Cuando por nosotros decimos, si queremos discutir, discutamos todo, porque si no, si se discute solamente un sector, el sector donde nosotros nuevamente volvemos a perder, es complicada la situación. Por eso cuando nosotros decimos en aquel entonces de la multisectorial, por decimos, ¿a quién hay que grabar? ¿Por dónde hay que ir? Eso es una definición de la política, no es una cuestión económica, es una definición política que hay que también sostenerlo, disputarlo y discutirlo por dónde hay que grabar, porque si no, siguen grabando por nosotros, siguen de 16 a 19 puntos. Yo hice una ecuación en la reunión de delegados y lo estamos planteando y lo dije con total honestidad. ¿No? ¿Qué pasa si esta situación se sigue agravando económicamente? ¿Qué van a? ¿Del 16 a 19? ¿Qué vamos a ir el año que viene? No, Monte está equivocado, no. ¿Qué vamos a ir a 22? ¿Qué nos van a seguir recortando? Porque no dan las cuentas y va a llegar un momento, si no nos quieren pagar 100.000 pesos por mes, ahí sí encontrar equilibrio. Y nosotros planteamos que el equilibrio es por otro lado, donde ahí tiene que haber una ¿Por discusión dónde económica. es, Oscar? ¿Cómo? ¿Por dónde es? Y lo que nosotros planteamos en el seno de la multisectorial, que no nos alcanza, es cierto hoy, pero nosotros necesitamos discutirlo políticamente, no es una cuestión, es una cuestión Pero política. decímelo en ítem, ¿por dónde? ¿Dónde hay que grabar? Las entidades financieras del juego. Miles y miles de pesos. Cuando nosotros decimos la minería, un ejemplo ponemos muy claro con la arena que se extractivismo de Vaca Muerta. De Vaca Muerta, ¿no? Hay que pasar por ahí, hay que estar ahí, pero nosotros hemos estado y estamos siempre por las recorridas en la provincia. Cuando preguntamos, ahora, es cierto, es más fácil tocarnos a nosotros que a un poder muy grande, y encima un poder extranjero, que maneja con mucha claridad el poder económico. No es fácil en los momentos, hay que animarse, hay que hacer verdad, y nosotros lo hemos planteado y lo sostenemos y decimos por dónde. Quizás me pueden decir, es más simple hacerla la presentación, decimos cómo, por dónde, y acompañamos, porque si no también tenemos un programa económico. Es que hay un programa Económico de la multisectorial que efectivamente señala esto que está diciendo Oscar, donde nosotros planteamos ahí que también las grandes superficies comerciales venden, comercializan en nuestra provincia, pero no dejan nada de tributo. Convenio multilateral. Efectivamente. Entonces, Tributan en Capital Federal, eso es lo que está diciendo. Y hay un elemento que no debe quedar soslayado, que es el recorte nacional del gobierno del presidente Milei. Es atroz. Digo, eso impacta en todos los órdenes. Por lo tanto, para nosotros, que haya una discusión seria, que se le pueda plantear en todos los sentidos. Hay un acuerdo político en la región centro, con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba. ¿Por qué estos tres gobiernos que han aunado criterios incluso para pagar nuestros aumentos salariales? Ellos han acordado que no van a pagar más que lo que recauden. Entonces los trabajadores de las tres provincias cobramos en función de lo que recaudan, no en función de la inflación. Cuestión que nosotros lo hemos discutido con Frigerio porque no acordamos con ese criterio, porque obviamente si se recauda poco no podemos ser nosotros... Bueno, ¿por qué no hay un criterio de enfrentar al gobierno de la nación para que cambie de rumbo? Para que entienda que no puede ahogar la provincia y no puede ahogar a los pueblos de estas provincias, que además mayoritariamente lo han votado.
Es extraño, porque una gran parte del pueblo entrerriano votó al gobierno de la Nación con esperanzas de un cambio, no con esperanza de estar tan mal como la estamos pasando ahora, ni pensar lo que va a ser más adelante. Carolina, de acuerdo a tu experiencia y a lo que han estudiado durante años, digo, otros regímenes especiales como la Caja Provincial nuestra, ¿cómo han encontrado el manejo de sus números? Mira, desconozco, tenemos la Caja Provincial de Santa Fe, que, bueno, pero igualmente Santa Fe es una provincia muy diferente a la nuestra, por más que estemos en la región centro, no es igual que Córdoba. Hay otras reglas de juego. Hay otras reglas de juego, se sacan las jubilaciones, se calculan y se pagan de otra manera. En la Caja de Córdoba se pagan de los últimos 5 años trabajados, nosotros tenemos de los últimos 10 años, y tienen otros requisitos, con lo cual no es comparable. Nosotros tenemos una caja que, reitero, como dije al principio, hay que cuidarla, pero no cuidarla para los que estamos hoy, que eso es mi preocupación. No es para mí, ¿sí?, para cuando yo me quiera jubilar, sino un poco más, porque la previsibilidad de la caja, ¿cuánta vida tiene la caja si no? Que eso es lo que yo me cuestiono, digamos, acá capaz disintiendo con lo que vos planteás, ¿no es cierto? Claro, que este era el debate. No, sí, pero está bien. Que cuando decimos el 3% que le quieren sacar a los jubilados, que es horrible, porque la verdad que un jubilado no puede... Y entonces, sí, 3% de las jubilaciones especiales. Y hay jubilaciones que se jubilan a los 45 años. O sea, está bien que están totalmente desgastadas esas personas. Claro, sí, yo lo entiendo. 20 años frente a escuelas especiales, yo lo entiendo. Sí, claro. Entiendo totalmente, pero también hay que ver, por eso yo tengo que ver todo, porque no puedo no mirar lo otro que es una persona, una mujer de 45 años, yo tengo 48. Sí, sí. Quiero vivir hasta los 85, 90. O sea, ¿cuánto más tiene que pagar la caja? ¿Me explico? Entonces, no es tan solo ver hoy el problema, sino hoy, verlo a futuro. Hoy para que sea sustentable para 30, 40 años. Si no, estamos arreglando algo hoy con los operadores de hoy sin pensar en nuestros hijos. O los futuros trabajadores. A ver, se extendió la vida muchísimo. Ustedes recordarán, a los 60 años una persona, era una señora grande, sí, vamos a decir así, tejiendo en la vereda. Hoy, 60 años, hace gimnasia con pesa, levanta más que yo. Una vida súper activa. Y también está eso, que no está bueno mandar a la casa de la noche a la mañana el cese. Y así. O sea, es como que para mí, hay que tomarlo holísticamente hablando. A ver. O sea, todo, pero tiene que meterse en la bolsa, todo, la parte activa y la parte pasiva. En la actividad, un docente 25 años frente al alumno, yo no quiero mandar a mi hijo frente a una persona así porque sabes que está gastadísima, pero el bagaje de conocimiento que tiene esa persona, ¿no podemos hacer nada? Tiro, ¿no? Sí. Pienso, en vez de jubilarla y que vaya a la casa. Pero ¿se puede? Lo que estamos planteando nosotros... Integralmente hablando, no sé si me captás la idea. Está clarísimo. Y lo que nosotros estamos viendo ahí es lo siguiente. Por un lado, quienes quieren seguir trabajando porque están en condiciones de hacerlo, que lo sigan haciendo. Exacto. Docente nivel medio y docente de superior están en condiciones. Sí, ahora, pues les permite. Cuando a vos te plantean, vos le contás a las maestras de inicial que muy probablemente se movilice la edad. Se aterrorizan. Porque a los 45 años, y se jubilan a los 52 años, no pueden alzar más los niños porque el trabajo con inicial es estar todo el tiempo agachados y aupa, con los chicos limpiando. Entonces hay una parte del trabajo que ellas no lo pueden desarrollar. Y el bagaje de experiencia que tienen no se puede reubicar en algo justamente capacitadores pero te estoy tirando porque siempre lo pienso, ¿no? Porque debate. Aparte, ¿sabes qué? En las culturas orientales, los ancianos, el consejo de ancianos. Por supuesto. O sea, pero no por decir, a ver, ¿sabes la experiencia que tienen? Los pueblos originarios tienen ese concepto. Y nosotros lo ponemos los docentes que hoy se reciben, les falta todo eso, ¿sabes? La capacitación que tendrían. Digo, no presupuesto. Pero es interesante para pensarlo. Lo que no puede ser es que necesariamente se tengan que extender la edad hasta los 60. No. El que quiera seguir trabajando, que siga. Y el que no, que conserve. Porque pero eso es lo que te estoy diciendo. Que conserve la posibilidad de jubilarse como estaba en el 87-32. Porque ¿qué es lo que nosotros vemos? En el año 75, fíjense, los trabajadores nos quedábamos con el 50% de la
del Producto Bruto. En el 75. En 1975. Y los empresarios o el capital con el otro 50%. Hoy el trabajador se queda con el 30% y el capital con el 70%. Entonces nos siguen pidiendo a los trabajadores y al pueblo que sigamos haciendo esfuerzos y perdiendo nuestras capacidades de ahorro. Digo porque nuestros padres, nuestras generaciones anteriores han podido construir sus casas, han podido desarrollar su familia, han ofrecido a nosotros que podamos estudiar. Hoy nosotros hacerlo con nuestros hijos nos cuesta muchísimo y nuestros hijos no pueden soñar en construir sus casas. Porque justamente en esta pérdida lo que hemos perdido es la capacidad de tener estas cuestiones tan elementales como la casa propia y una vida digna. Muy bien hecho el diagnóstico, muy certero el diagnóstico, pero no es un diagnóstico simplista, porque eso viene atado de 40 años de democracia, de 40 años de roque político, de 40 años donde el discurso era uno y donde los hechos era otro, porque los pobres no aparecieron con Milei. No, por supuesto. No, claro, y hoy el 55% que tenemos de pobre en la Argentina tiene que ver con esta realidad. Exacto. Tenemos un poquito más de Gastón Mañán. Sí, sí, Gastón. Que hemos heredado una caja. A ver, Y a esto ¿qué está pasando hay que ahí? sumarle también una tercera vía de acción que es muy importante. Hay 98 escalafones que cotizan en la caja todos los meses, de los cuales el gobierno provincial solo maneja 14, y los otros 84 tienen paritarias sectoriales por encima de la paritaria provincial, y ahí se va a presentar un proyecto de ley que tiende a introducir más claridad sobre el proceso que se va a dar a partir de ahora, que tiene que ver con que el gobierno pueda homologar a través de convenios con cada uno de estos sectores una planificación y una previsibilidad de esos incrementos que estén sujetos a distintas medidas sectoriales que ya estamos hablando y que se van a ir tomando, que tienen que ver con no generar un gasto sin ser previsto y que el gasto esté proporcionado a la evolución, digamos, del sistema. No generaron gasto. Es algo emparentado con lo que vos estabas marcando. Efectivamente, claro. A ver. Claro, porque ahí, ¿qué es lo que dice el gobierno de la provincia? Que advierten que hay 84 escalafones donde ellos no están discutiendo vialidad, AGER, o sea, los empleados. Por lo tanto, claro, bueno, donde hay una parte que se negocia en otro lado, pero que se paga en la provincia. Y esos acuerdos nacionales son superiores a los acuerdos que se están realizando provincialmente. Nosotros abrimos el paraguas desde ACMER. El problema no es que esos trabajadores deberían ganar menos, ni que se tenga que negociar en la provincia para que ganen menos. Deberíamos encontrar los mecanismos para que en todo caso la caja sea refinanciada de donde corresponda, pero no para que los empleados judiciales entiendan que ahora tienen que cobrar menos para ser solidarios con el sistema previsional de la provincia. No, no es esa desde ya. Pero es un problema objetivo que lo advierte el recorte de plantear una acción para que otro trabajador gane menos suena miserable desde todo punto de vista. El tema es que no creemos inequidades con las decisiones que tomamos, que es otra cosa. Exacto. Que es otra cosa y es campo de otra negociación, Oscar. No sé si lo ves. Seguro. El tema de las inequidades nos ha llevado hasta ahora a estar en esta realidad. Cuando nosotros decimos que muy pocos son los que se llevan mucho y muchos somos los que nos llevamos poco, tiene que ver con la ecuación y con la realidad y con la distorsión de este sistema. Porque también es cierto, ¿cómo legislar hacia atrás? ¿Cómo legislar? Hay situaciones que cuando un trabajador jubilado te plantea que percibe 3 millones de sueldo por mes y no es tocado por estas definiciones y lo mira de otro lado. Ahora, ¿tiene problema? No tiene el problema que tenemos nosotros, los que representamos nosotros, que perciben 250.000 pesos por mes. Ahí están las inequidades. Bueno, ¿cómo trabajamos en inequidades? Y cómo trabajamos a futuro, como lo plantea la doctora, a futuro para que el sistema sea sustentable. Y hay que discutir en toda la cancha. Y discutir en toda la cancha significa cómo generamos ese ingreso, que es lo que plantea Martín, que ningún trabajador o trabajadora tenga necesidades. Todas las necesidades básicas satisfechas estén solucionadas. Ese es el problema. Ahora, es simple decirlo, pareciera que tan... Y sí, es... Ahora, también tenemos que trabajar y para trabajar necesitamos sostenerlo y explicarlo y decirle a los que escriben en la servilleta, a los que escriben en el WhatsApp o en la librería, que hay que pensar en el pueblo y que tiene que ser más equitativo, porque si no va a ser muy difícil, vamos a tener este problema. Vuelvo en esto que yo lo decía en la reunión de delegados. No sea cosa que en 6 u 8 meses
el gobierno nacional siga ajustando y que tengamos que discutir que no nos ajusten más puntos para que la caja sea medianamente equilibrada. Eso es un tema grave. Un dato muy concreto. Nosotros tenemos docentes que hoy están cerca de la línea de indigencia. Claro. Están cobrando 380.000 pesos. Nosotros tenemos municipal. Nosotros, ¿qué le vamos a pedir? Que a esos docentes que cobran 380.000 pesos hagan el esfuerzo y pongan 3% más porque no se puede sostener la caja previsional. Es un escándalo. Es un escándalo que el gobierno nos pida eso, que docentes, indigentes, trabajadores que se dedican permanentemente, además se le pide el esfuerzo extra de su salario para sostener la caja. No ese es el camino. Así están en la primera charla que sostenemos sobre esto. Seguramente va a haber más porque de aquí hay un trabajo. Como lo dijo el gobierno, esto es un plan, es una primera aproximación. Salí bastante optimista del diálogo con ustedes antes de la conferencia de prensa. ¿Qué pasó ahí? Optimista. Porque el truco estábamos ahí hablando. Tenemos la particularidad de conversar con todos, de reconocer el diálogo del gobierno provincial muy abierto, de avanzar en muchas situaciones, de cuidar la paritaria. Ahora, esto no quiere decir que nosotros acordemos el ajuste a los trabajadores y trabajadoras. No, nunca. Claro, porque el gobierno es verdad que es muy dialoguista. Nosotros valoramos que dialogue permanentemente con nosotros, pero no alcanza con dialogar. Claro. Por eso cuando nosotros nos plantamos diciendo la 8732 no se toca de ninguna manera, es que no queremos ser engañados ni que los trabajadores sean engañados con la idea de que hay muchos que cobran, algunos que cobran 3 millones de pesos y que eso es injusto y por eso hay que ir a discutir con eso desarmando la ley. No, de ninguna manera. En todo caso, discutamos de dónde se va a refinanciar, porque esa ley es la que a nosotros nos permite hoy ser la envidia de gran parte de los trabajadores de todo el país. Algunas ideas se tiraron, Carolina. Sí, totalmente. Justamente hay que buscar a todos los operadores, a la sociedad entera entrerriana, porque a todos nos toca, todos tenemos un tío, un abuelo, claro, un primo. Por supuesto. Que no nos va a tocar. Entonces, es interesantísimo lo que se dice acá como para trabajar desde los distintos lugares. Vos tenés una visión, vos otro, yo otro. ¿Por qué no nos juntamos todos? Y todos son parte interesadas por supuesto. A la mesa. Pero por supuesto. Porque si el trabajador le faltan 5 años para terminar y jubilarse es una cosa, pero si hoy está jubilado es otra. Y si atrás viene el sobrino que dentro de 15 años se tiene que jubilar y aspira a tener el 82% móvil, vos vas a querer que llegue a un 82% móvil. Totalmente. Ahora, si no hay plata en la caja, no va a llegar el 82%. De la nada. Sí, cómo trabajamos futuro, ¿no? En esto de Martín, en el encuentro con trabajadores municipales para profundizar y no es para tirar pálida. Trabajadores con 300.000 pesos de salario. Imposible poder sobrevivir en la Argentina, ya está en la línea de indigencia, se le pide 3% más de esfuerzo. Por eso cuando decimos discutamos todo, porque es muy injusto lo que nos está sucediendo y que anunciarle 3 puntos más de descuento. Interesante la foto que vos decías, cómo era la relación de lo que se llevaba el empresario en la década del 70 y el trabajador, y cuánto es lo que se lleva hoy el trabajador y los grupos concentrados, los grupos de poder, los grupos que han encantado a la clase dirigencial con algún poder adquisitivo que se llama tráfico de influencia y que se conoce con el nombre de corrupción. Por eso había que a trabajar. la ligera analizar eso, pero te digo, hacernos cargo es hacer un debate serio. Porque cuando existía el fiti-fiti, cuando nosotros decimos esa es la sociedad ideal que queremos, tiene que ver con lo que plantea Martín. Sí, terminamos coincidiendo al final. Al final estamos de acuerdo. Es lo que necesitamos, ahora tenemos que ir a buscarlo. Hay un desafío por delante. Estamos acá para instar al diálogo y al debate y al análisis crítico con posibilidades de pensar en los muchos, como siempre decimos en esta casa. Maxi, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, sí, ¿cómo están? A vos, a todo el panel allí. Viste, estábamos hablando de un tema altamente delicado. Por supuesto, un tema que se ha ido intensificando en los últimos años y obviamente hay que buscarle una solución. Como decía recién Oscar, lo escuchaba atentamente.